Derivativos, pues vamos a poderle ofrecer diferentes opciones al paciente. Eso hablando en temas neuroquirúrgicos. Vale aclarar que los dispositivos inicialmente actuaban como en una forma on-off, en donde lo que se buscaba era que el sistema derivativo tenía que vencer la resistencia para poder drenar, disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo y disminuir la presión dentro de la cavidad craneana. Posteriormente vinieron otro tipo de derivaciones como las derivaciones de presión fija y las derivaciones programables. Actualmente las que más se utilizan son las programables, pero pues cada una de ellas tendrá una indicación específica. Uno de los grandes problemas de estas derivaciones es el sistema antisifón, que lo vamos a hablar más adelante, y algunas características adicionales como la antecámara o el reservorio o el sitio de programación, que es inherente a cada uno de los sistemas valvulares. Traje esta imagen porque es de un artículo que habla de hidrocefalia con presión normal. Y la traje básicamente porque quiero darles a entender más o menos la amplia gama que hay en cuanto a las derivaciones. Uno cuando lee acerca de este tema encuentra que hay derivaciones que inicialmente se hacían con tubos de metal, que uno eventualmente la imaginación no da para entender cómo funcionaba este tipo de sistemas. Y entre los más arcaicos puede ser este, en donde lo que se busca es que el paciente con hidrocefalia con presión normal, perdón, específicamente en el punto del esternón, tiene como un sistema, tiene el sistema valvular, en donde el mismo paciente hace presión sobre esta región y va a drenar líquido cefalorraquídeo en el momento que el paciente tenga síntomas de hidrocefalia. Entonces es algo pues, arcaico. Estos sistemas derivativos van a tener tres porciones o tres partes. Uno va a ser un catéter de entrada proximal que va a estar ubicado en la cavidad ventricular. Va a tener el mecanismo valvular que puede ubicarse en el sitio de la craniotomía o se puede ubicar distante al sitio de la craniotomía. Y un catéter de salida que puede ir a diferentes partes del cuerpo dependiendo de lo que uno desee hacer. Entonces, con relación a eso, tenemos unos sistemas que pueden ser ventrículo peritoneal, es decir, un sistema que va del ventrículo al peritoneo, ventrículo atrial, que va del ventrículo cerebral al corazón, específicamente a la unión cabo-lateral derecha, ventrículo pleural, que va pues evidentemente a la pleura, y lumbo peritoneal, que es un catéter que va del espacio subaracnoideo espinal a la cavidad peritoneal. Es decir, nos evitamos esa colocación de ese catéter a nivel ventricular, pero tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Y eventualmente casi no se usa. Entonces, esto es importante dentro de la práctica del médico, que son cuáles son los síntomas de malfuncionamiento de una derivación. Pienso que esta charla es importante en cuanto a que uno como médico general y obviamente como neurocirujano se expone a este tipo de derivaciones. Puede que como médico general llegue uno, dos, tres pacientes, pero es importante tener en cuenta cuáles son los síntomas del malfuncionamiento de la válvula y saber un poco de las válvulas para saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, como muy bien lo dice acá, tenemos en pacientes pequeños en donde uno de los síntomas de mal funcionamiento, que también están consecuentemente relacionados con la presencia de hidrocefalia, ese era el agrandamiento del perímetro cefálico. Por eso es importante medir el perímetro cefálico. Muchas veces no se hace dentro de la práctica clínica, uno se salta ese paso. Entonces es importante siempre hacerlo, sobre todo en pacientes pediátricos. Tocar la fontanela, saber si está bombada, si está deprimida, si está plana. Mirar la prominencia de las venas en el cuero cabelludo, que también es un signo de hidrocefalia. Otro signo de disfunción del sistema es que haya inflamación alrededor o en el trayecto de la derivación. Obviamente, vómito, irritabilidad, cansancio, limitación para la supraversión de la mirada, que es uno de los signos también de la hidrocefalia, hiporexia, en pacientes tal vez un poco más grandes, lo mismo, dolor de cabeza, vómito, irritabilidad. Las características de la inflamación o del edema alrededor de la derivación. Es completamente anormal que por el recorrido donde va la derivación haya un abombamiento o haya una protuberancia. Eso es anormal. Esto lo coloqué en un recuadro amarillo porque me parece súper importante y es con relación a creer a los padres acerca de los síntomas que tiene el niño.
específicamente si se está indagando en un paciente que puede tener algún retraso del proceso cognitivo, saber muy bien si ha venido avanzando normalmente en sus etapas de desarrollo o si por el contrario se ha venido yendo hacia atrás. En adultos y niños más grandes, entonces vómitos, cefalea, visión borrosa, irritabilidad, cambios de personalidad, pérdida en el balance, dificultad para caminar, alteraciones académicas y específicamente en los pacientes con hidrocefalia con presión normal, básicamente que el paciente regrese a tener o tenga los síntomas que tenía previamente a la colocación de la derivación. Eso ya hace pensar que el sistema derivativo no está funcionando como debería ser. Esta es una torta donde nos muestra muy bien cuáles son las complicaciones que se dan precozmente luego de colocar una derivación. Entonces, uno de los grandes problemas de estos sistemas derivativos es que los pacientes que son derivados, casi que el 20 al 50% en los primeros 12 meses tienen alguna complicación de este sistema derivativo. Entonces, eso los hace más interesantes porque quiere decir que a pesar de haber creado un sistema muy aplicable a una patología en especial, hay mucho camino por recorrer para lograr un sistema derivativo que sea óptimo para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, dentro del recuadro, como lo ven, encontramos que básicamente los procesos infecciosos se presentan precozmente, seguido de obstrucciones, que ya lo vamos a nombrar, y adicionalmente encontramos desconexión, alteraciones en la función o presencia de fístulas. Eventualmente las complicaciones da para otra charla, que pues sería también interesante compartirlo con todos ustedes. Y complicaciones tardías. Nuevamente, aquí ya no son tan frecuentes las infecciones, sino la desconexión, la obstrucción, funcionales del mismo inherentes al sistema, infecciosas y también las fístulas. Entonces, como ya hablamos, ahí los sistemas derivativos van a tener tres porciones básicas, que es un catéter proximal que está dentro del ventrículo, va a tener la válvula, ¿sí? Que por lo general está retroauricular, y una porción distal que es el catéter que puede ir al abdomen, al atrio, a la pleura, etcétera. Porque también hay otros sitios en donde se puede derivar, incluso raros como incluso el esternón. Entonces, bueno, entonces hablando específicamente del catéter proximal que va en el ventrículo, es importante decir que este es un tubo de silicona que se puede colocar con o sin antibiótico. Para nosotros los neurocirujanos es muy importante esto porque se ha visto en algunos estudios, otros dicen que no mucho, pero en muchos estudios dice que se logra tener una ventaja con relación a disminuir la incidencia de las infecciones. Entonces, este catéter que ustedes están viendo prácticamente acá, que es de color naranja, se identifica porque es de color naranja, es un catéter ventricular que está impregnado con antibiótico, básicamente con rifampicina y clindamicina, y que tiene un espectro de acción aproximadamente de 28 días. Actúa principalmente con gérmenes gram positivos, que normalmente es lo que nos interesa a nosotros, porque en el procedimiento quirúrgico, al hacer la incisión y al tener que pasar un catéter del exterior hacia la cavidad ventricular, pues puede haber colonización de las bacterias que están en la piel, a pesar de que uno lava muy bien, puede haber colonización de ese catéter por gérmenes gram positivos, y eso pues hace más especial la utilización de este catéter que se llama Bactisil. Hay diferentes marcas, bueno, en fin. Aquí a la derecha lo que nos muestran es cómo un catéter normal puede estar colonizado, y abajo a la derecha cómo es un catéter con Bactisil. Esta es otra marca, que es la marca de Medtronic, que la coloqué porque me produjo mucha curiosidad, que tiene un rango de protección de 156 días. Entonces eso terminó de un dato adicional. Otro elemento que se le puede adicionar a estos sistemas ventriculares es un endoscopio. Este endoscopio en ese catéter proximal a nivel ventricular no es tan útil para colocar una derivación en un paciente con hidrocefalia, sino para pacientes que tienen una condición especial que es una hidrocefalia compleja. Es decir, cuando uno habla de una hidrocefalia compleja, son aquellos pacientes que tienen los ventrículos compartimentalizados, y por ello es necesario o es obligatorio en ese momento colocar la punta del catéter en una cavidad compartimentalizada específica. Entonces puede hacer uno uso de este tipo de endoscopio que va por dentro del catéter ventricular.
Este es un artículo que me pareció interesante porque nos habla y nos dice, mire, cuáles son los factores que principalmente influyen en que ese catéter disfuncione o no. Y lo que ellos dicen, mire, lo más importante es que el catéter, la punta del catéter, quede lo más lejos de la pared ventricular que se pueda. Ellos dicen que si la punta del catéter queda muy cercana a la pared del ventrículo, ese catéter tiene alta probabilidad de que disfuncione, ya sea porque se obstruya o porque se movilice ese catéter. Entonces, es importante para el neurocirujano, con esto que estamos leyendo y que estamos entendiendo, colocar muy bien el catéter dentro de la cavidad ventricular. Ahora, si son unos ventrículos que son muy pequeños o que de pronto la anatomía del cerebro está distorsionada por alguna razón, pues lo que se sugiere es la utilización de la estereotaxia o de la neuronavegación. La neuronavegación es como un sistema, un GPS, que por medio de una serie de coordenadas en un computador uno puede ver intraoperatoriamente exactamente dónde está. Entonces, de esa manera, nosotros con esta neuronavegación, incluso con la estereotaxia, podemos estar con un alto grado de certeza o tener un alto grado de certeza dónde queda la punta de ese catéter. Entonces, es bastante útil. Doctor Jiménez, perdón, lo interrumpo un momento. En este punto, como nuestra audiencia pues son chiquitos, no son Sí. neurocirujanos, me parece que pues vale la pena recalcar que habitualmente este procedimiento en el que uno pone el catéter y lo pone en el cerebro y lo deja en un ventrículo, habitualmente lo hacemos a ciegas, solamente guiados por los puntos craniométricos que uno aprende habitualmente en anatomía, y la única forma inicialmente de verificar dónde queda ese catéter es por medio de un TAC después del procedimiento. Entonces, por eso me parece importante recalcar eso que usted dice, que es muy importante la habilidad quirúrgica en el momento de ponerlo. Ujú. Qué pena Exacto. interrumpirlo. No, todo lo que quieran, y si alguien más quiere participar, pues yo no tengo ningún problema. Eso es súper importante porque no es infrecuente ver catéteres que quedan en el parénquima cerebral del otro lado en relación a donde se realizó el trépano, la craneostomía. Entonces, sobre todo, o no sobre todo, incluso en neurocirujanos que tienen mucho recorrido, es una situación que puede pasar, de pronto por confiarse, o de pronto por mala ubicación en el mismo procedimiento quirúrgico. Entonces, más allá de, sí, exactamente, los puntos craniométricos son muy, muy importantes, pero el lograrse uno ubicar en el exterior, en la superficie del paciente y poder dirigir bien el catéter, es una maniobra que requiere experiencia, equilibrio y pues, bueno, contando, tenemos positivos o patrocina, como se llama, que es que un problema que tenemos en la producción proximal de este una causa frecuente por complicaciones de estos sistemas derivativos. ¿Qué es lo que pasa? Que los inicios de tienen plejo coroide y los y no hace presión sobre este que tiene solución salina o incluso líquido cefalorraquídeo y va a enviar y mandar todo y lo que va a hacer es que va a destapar este catéter en la más próxima. Y lo que dice es un sistema lo que permite funcionar. Esto, al ahora, hablar de los conectores, porque es importante hablar de los conectores, porque en el procedimiento quirúrgico lo que uno hace es paso por paso, muy detalladamente, conectar el catéter ventricular, la válvula y el catéter distal, eso por medio de estos conectores. Y más importante aún es entender que estos conectores pueden ser causa de mal funcionamiento de todo el sistema. ¿Por qué? Porque estos conectores por lo general van sujetos a los catéteres con una seda. Entonces lo que hace uno es anudar en una de las porciones de esos conectores, ¿sí? Y si queda mal anudado o pasa hay algún movimiento brusco de esto, se puede desconectar y el paciente y arranca como si el catéter estuviera obstruido, hace un cuadro de hidrocefalia
y pues ingresa al servicio de urgencias. Entonces, eso es lo importante con relación a los conectores. Con relación a los mecanismos valvulares, entonces van a haber válvulas de presión diferencial que van a ser de entrada y salida, lo que les comenté inicialmente. La idea es que se venza la resistencia del sistema valvular para poder drenar. Y van a haber unas válvulas que van a estar reguladas por flujo y otras válvulas reguladas por presión, que más adelante lo vamos a ver. Algunos tipos de válvulas, a grosso modo, porque son unas válvulas que son antiguas, es esta que se llama la válvula Pudens. Perdón, un segundito, la Pudens, que la característica importante de esta derivación es que el sistema valvular va a estar en el sitio de la craniotomía. Esto la hace ventajosa, especialmente en pacientes pediátricos, en donde una de las complicaciones, de sea cual sea la derivación, es que se exponga. Entonces, si este sistema valvular va en el cráneo, ¿sí?, o está en relación al grosor del cráneo, pues reduce la posibilidad de que se exponga. Pero eventualmente esto es una válvula muy, muy antigua ya. Hay otras válvulas que son de fondo plano, como esta Strata, ¿sí? Y de fondo plano quiere decir que están soportadas pues sobre una superficie plana, pero que adicionalmente esa superficie plana puede ser contorneable. Va en la superficie del cráneo y toma la forma de la superficie del cráneo. Entonces, esa es la característica de estas válvulas. Tenemos las válvulas cilíndricas online, que contienen un sistema de bombeo y un sistema antisifón. Este es uno de los prototipos de la válvula de Hakim, en donde hay un reservorio. Aquí está el sitio donde se programa la válvula y adicionalmente tiene un sistema antisifón, pero ya eso lo vamos a hablar más adelante. El mecanismo interno, hablando específicamente del resorte, que es muy importante, como más adelante lo vamos a ver, van a haber diferentes tipos de resortes. Entonces, un resorte de alta tasa o de alta presión y un resorte de baja tasa o de baja presión. Si es un resorte de alta tasa, va a tener una apertura lenta y un cierre rápido, ¿sí?, que eso es característico de las válvulas de hendidura. Si es de baja tasa, va a haber una apertura rápida y un cierre lento que está relacionado con los sistemas que tienen que ver con las características en bola cono que ya les voy a mostrar. Entonces, las válvulas de hendidura antiguas tienen un corte hendidural en el extremo distal del catéter. Tienen el problema de que van a ser muy dependientes de las características del tubo, que está hecho por lo general en silicona, ¿sí? Entonces, el drenaje va a depender del grosor, de la longitud de la hendidura, de la longitud de la derivación. Y va a tener un problema que básicamente este problema lo tienen todas las válvulas y es el envejecimiento de la silicona. Las válvulas de diafragma, que es parecida a la válvula Pudens, que ya les expliqué, que va dentro del grosor del cráneo, y que básicamente va a tener un diafragma en silicona, va a tener una base en silicona, un catéter ventricular proximal, ¿sí? Va a tener una membrana en silicona que se va a abrir siempre y cuando la presión que hay proximal venza esa membrana en silicona, y se va a ir hacia el peritoneo o hacia el atrio o hacia donde uno quiera. Entonces, las válvulas de bolo cono es importante tenerlas en cuenta porque es el sistema con el cual la mayoría de las válvulas funcionan. Entonces, no me voy a tener acá leyendo esto, se los voy a explicar en este diagrama, en donde es lo siguiente. Esta es la parte proximal de la válvula, no estamos hablando del catéter ya, sino de la válvula. Esta es la parte distal, y lo que hace es que viene el líquido cefalorraquídeo y va a hacer presión sobre esta esfera, y esta presión sobre esta esfera va a vencer la resistencia de este resorte y va a fluir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, mire que a grosso modo no es un sistema que sea muy complejo, pero si uno se pone a detallar el calibre, el diámetro, las características de la esfera, la resistencia del resorte, pues eso requiere de cierta habilidad y de cierto tiempo para poder desarrollar un tipo de válvulas como estas. Entonces, tener en cuenta que ese es el sistema de bola cono, que más adelante también vamos a hablar ya cuando hablemos específicamente de cada válvula. Entonces, vamos a tener otra complicación, otra situación que se puede presentar en los sistemas valvulares, y es el hecho del sifonaje, ¿sí?, o del sobredrenaje, en donde nos dicen básicamente el sifón es consecuencia de un fenómeno postural, es decir, esto se va a dar por gravedad, y básicamente todas las válvulas están sujetas a este efecto de sifón, pero este efecto de sifón, es decir, la caída de líquido por la derivación, va a depender de la presión que maneje. Si tenemos una válvula con presión alta, pues eventualmente el sifón va a ser menor. Si es una válvula con una presión baja, pues el sifón va a ser mucho mayor.
Y el sobredrenaje hace relación a que puede ser algo postural o puede ser algo vasogénico, vasovagal, como pujar, toser o incluso dormir, en donde puede llegar a aumentar la salida de líquido superfluo en un sistema derivativo. Entonces, dentro de todo el sistema del universo valvular, se han inventado una serie de dispositivos que buscan evitar precisamente este efecto de sifón y este efecto de sobredrenaje, porque pueden tener complicaciones graves para el paciente, que ya más adelante las vamos a ver. Complicaciones. Va a haber obstrucción proximal. Si hay sobredrenaje se puede obstruir. Si hay sobredrenaje el paciente puede hacer dolor de cabeza y mareo. Más grave aún, puede hacer colecciones subdurales o extradurales. Pueden hacer un hematoma subdural principalmente. Con esto pueden hacer déficit neurológico y eventualmente el paciente va a consultar para urgencias. Entonces, un paciente que esté derivado, ¿sí? Que tenga un cuadro de cefalea y no solamente eso, sino que tenga alguna alteración neurológica y que esté derivado, pues hay que mirar qué está pasando con esa derivación, porque puede que esté haciendo un sangrado intracraniano, subdural, y que sea consecuencia de un sobredrenaje de este sistema de derivación. No sé si esa parte quedó clara, que me parece que debe quedar lo más claro posible. Y lo otro son craniostosis en secundarias, que esto ya es en pacientes pediátricos. Se han inventado diferentes sistemas de antisifón que lo que buscan es de alguna manera reducir ese efecto de la gravedad. Eventualmente esto se va a traducir en que va a aumentar la presión dentro del sistema derivativo. Hay unos que son como de válvula, en donde la idea es que este sistema valvular que se ve acá haga contrarresistencia al flujo que va descendiendo, y si el paciente está en supino, si está boca arriba, lo que hace es que se abre este sistema valvular y el flujo de líquido drena libremente. Otro mecanismo que es con unas esferas en un cono, en donde si el paciente está en supino, lo que hace es que el flujo de líquido se reduzca, ¿sí? Y si el paciente está en supino, pues que el líquido drene normalmente. Hay ciertos problemas con estas derivaciones, principalmente en pacientes que están en crecimiento. Vamos a tener diferentes dispositivos que van a compensar el efecto sifón. Van a ver, como ya les dije, válvulas reguladoras de flujo, reguladoras de presión. Es importante que la mayoría de las derivaciones que son programables se van a modificar por medio de un mecanismo netamente magnético. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque pacientes que tengan que ser llevados a resonancia puede llegar a modificar la presión del sistema de derivación. No todos ya como vamos a ver, no todos los sistemas derivativos van a caer bajo el influjo de este magnetismo en los resonadores porque tienen un mecanismo adicional, pero otros sí. Entonces, en ese caso, hay que evaluar muy bien qué sistema derivativo tiene para saber si hay que reprogramar o no la válvula. Entonces, hablando de algunos sistemas derivativos, entonces tenemos la casa comercial Esculap, que ellos patrocinan la ProGap o la Pedigap, que es muy buena válvula. Tenemos en Codman que ellos promocionan la Certas o la Hakim, que la vamos a ver. Integra, que no es un regulador de presión, sino que es un regulador de flujo, que también adelante lo vamos a ver. Medtronic maneja esta válvula que es la Strata, que a mí personalmente no me gusta porque es una válvula demasiado grande. Y menos lo utilizaría en un paciente pediátrico porque eso la hace propensa a que se pueda exponer y que el paciente posteriormente se pueda infectar. Otros sistemas como Naptus y Sofisa, que también es un sistema que me parece bastante bueno y que pues se utiliza con cierta frecuencia. Este cuadro que vemos acá es una comparación de los diferentes sistemas valvulares y sus presiones. Entonces podemos ver cómo la válvula aquí maneja aproximadamente 18 opciones de presiones. Esto la hace muy útil, especialmente en pacientes con hidrocefalia con presión normal, porque puede uno maniobrar o jugar con estas presiones y puede uno incluso mejorar síntomas con la modificación de la presión. Encontramos como la Strate, que va a tener cinco opciones. Encontramos la de Certas, que también es de Codman, que maneja estas opciones, 7 opciones. Sofisa, que maneja 5, que ya lo vamos a hablar. Y la ProGap, que es una válvula que, como les digo, pienso que es la competencia de alguna manera de la válvula Hakim, por lo que ya les voy a mostrar. Este es un cuadro que básicamente nos muestra que cada válvula tiene unas características específicas que se pueden reconocer en una radiografía.
y esto lo hace útil en el sentido de que si llega un paciente y no sabemos específicamente qué derivación tiene, pues con estas características pudiésemos llegar a reconocerlo. Las válvulas de presión fija van de 3 a 5 rangos. Yo no me voy a detener mucho en las presiones de las válvulas de presión fija porque me parece que eventualmente si uno puede colocar una válvula programable y puede jugar con las presiones de la válvula y como les dije, se puede llegar a incluso a resolver algún tipo de sintomatología por el cual consulta al paciente únicamente con la modificación de la presión de la válvula, pues eso me parece que da una ventaja especial con relación a las derivaciones de presión fija. Entonces, como ya les dije, estas válvulas se van a ajustar por medio de un imán. Pueden ser modificables por campos magnéticos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y que se lo lleven a la casa. Pero otros sistemas usan unos métodos de protección, que es un sistema de bloqueo en donde la válvula queda completamente bloqueada y no se modifica con campos magnéticos. Es decir, solo se programa con un aditamento específico para ese tipo de válvula. El efecto sifón ocurre en este tipo de válvulas, como ya lo vimos. Perdón un segundito, que ya lo vimos. Y el metal que tienen este tipo de válvulas la hace propensa a producir cierto tipo de artefactos. Perdón un segundito, yo miro una cosa. Listo, perfecto, estamos bien de batería. Bueno, entonces, este es todo el prototipo de las válvulas de Hakim. Entonces vamos a encontrar con sifón, sin sifón, con reservorio, sin reservorio, la válvula pediátrica de Hakim, que se utiliza bastante en este tipo de población. Y esta es la válvula estándar que manejamos nosotros. Que es interesante, ¿por qué esta válvula? Porque tiene una antecámara. ¿Sí? Esto es proximal, o sea, digamos que se hizo el trépano, se hizo la craneostomía, se colocó el catéter dentro del ventrículo, esto va conectado a este sistema valvular y más hacia distal va hacia el peritoneo o hacia el corazón. Entonces, esta antecámara, que es característica de esta válvula, es útil en el sentido de que uno puede llegar a tomar muestras de líquido cefalorraquídeo de esta válvula, sin necesidad de tener que hacer una punción lumbar. Tiene la cámara, que es el sitio donde se va a programar, y tiene un reservorio, que es donde se puede bombear, que eso también tiene una característica especial que más adelante la vamos a ver. Esta imagen la traje porque muestra muy bien el artefacto que puede llegar a producir este tipo de derivaciones. Les cuento pues una anécdota que en una ocasión un doctor llegó con una imagen muy parecida a esta y pues nos pidió la opinión acerca de esta lesión que él pensaba que estaba asociado a otra lesión que tenía en ese momento y nos decía que si eso muy seguramente era metástasis o era una germinación de otro tumor o qué era. Entonces, pues era claro para nosotros que era un artefacto que estaba produciendo este sistema derivativo. Entonces, por eso es muy importante examinar los pacientes, porque si uno examina a este paciente, pues se va a dar cuenta que tiene una derivación ventricular y que no es tumor y que tampoco es una metástasis. Vale aclarar que los sistemas que más producen este tipo de artefactos son las PROGAP, que es una desventaja, pero pues uno pues tiene que mirarle también las ventajas que más adelante las vamos a ver. Como ya les comenté, tenemos la antecámara que se puede tomar muestras de líquido, se puede inyectar medicamento o incluso se puede medir presión. Tenemos el reservorio, que es este de acá, y ese reservorio puede ser útil especialmente en esta válvula de Hakim, porque si uno hace presión sobre este reservorio, eso quiere decir que la porción más proximal está ocluida. Y eso inmediatamente nos da a entender que lo que hay que hacer es un cambio del catéter ventricular o de la porción proximal de ese catéter. Y si por el contrario esto está completamente tenso, puede que la obstrucción esté un poco más distal. Bueno, hilando un poco más fino, este es el sistema por el cual funciona la válvula de Hakim o la de Codman-Hakim, en donde hay una bola de rubí, hay un muelle y este muelle va a estar en conexión con una cámara espiral. Entonces lo que nosotros hacemos es programar esta cámara espiral para que se transmita la tensión sobre esta bola de rubí y de esta manera esto se cierre o se abra o se gradúe, dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces esto es como un corte sagital, por decirlo así, de la válvula. Es esto específicamente lo que vemos acá. Esta pequeña parte
¿sí? Que hace parte de la cámara y que está al lado del reservorio, es esto mismo que les estoy mostrando acá. Es el mecanismo por el cual la válvula funciona. Es un mecanismo evidentemente muy pequeño. Entonces les estaba contando, este es un corte sagital. Aquí encontramos la bola de rubí que que está en relación con un muelle, y ese muelle está en relación con el conector, el programador o la cámara espiral. Dependiendo de lo que nosotros la programemos acá, va a haber mayor o menor presión sobre esta bola. Esta es una vista de arriba, desde arriba del, del, de la cámara espiral. Esta es una vista desde abajo, en donde tiene una serie de magnetos, y es lo que nos permiten a nosotros graduar la válvula, ¿sí? Que se puede hacer luego de cirugía, antes de cirugía, o incluso luego de cirugía, o incluso en el consultorio. Y esta es una válvula que está abierta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuevamente la bola de rubí, viene el muelle, está en relación al rotor espiral, y aquí la válvula está completamente abierta, es decir, la parte proximal, la parte distal. La parte proximal se llena de líquido cefalorraquídeo, y no es que empuje la bola, sino que la bola de rubí, o la esfera de rubí, pues está abierta a esa presión y va a permitir el paso de líquido cefalorraquídeo. Esta válvula de Hakim, perdónenme que les hable mucho de la válvula de Hakim, pero eventualmente es la válvula que más conocemos y que más manejamos y que se utiliza en muchas partes. Ya les voy a hablar del resto de las válvulas. Este diagrama me parece importante tenerlo en cuenta porque nos ayuda a saber más o menos en cuánto está programada este tipo de válvula. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un marcador radiopaco con relación a esta línea de base, con este círculo, y lo que nos dice es, mire, ubíquese por el marcador radiopaco y empieza a contar de 10 en 10 a la dirección donde está la bolita. Es decir, si este marcador radiopaco está de este lado, pues empezaríamos a contar 10, 20, 30, 40, ¿sí? Pero como está de este lado, empezamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, ta, 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 ta. Entonces no se necesita de este diagrama para saber exactamente en cuánto está la válvula, sabiendo que si tenemos este marcador radiopaco, exactamente al otro lado la válvula va a estar más o menos en 110, 120, 130, ¿sí? Y lo podemos dividir como en cuartiles, y de esa manera podemos saber en cuánto está la válvula aproximadamente. Entonces, esta es una radiografía en donde vemos una válvula de Hakim y vemos el marcador radiopaco, que es donde está el señalador. Y ahí empezaríamos a contar hacia el sitio donde está, en dirección hacia donde está ese marcador radiopaco. Eso quiere decir que esta válvula está programada más o menos en 120 o en 130. Entonces, yo no necesito estar entrando a internet para mirar este sistema, ¿sí? Sino que yo ya sé que me puedo guiar por ese marcador radiopaco. ¿Qué es una de las ventajas de esta válvula? Una de las ventajas de esta válvula es el programador. Realmente el programador es incómodo. Está en un bolso, o en una caja que pareciera un elemento explosivo, porque eventualmente es grande, es pesado, y pues nada, transportar eso para donde está el paciente de alguna manera es algo engorroso. Pero digamos que programar la válvula es fácil, ¿sí? Entonces, con este aparato podemos programar la válvula antes de utilizar la válvula, antes de colocar la válvula en el paciente, o con el paciente en el consultorio podemos programar la válvula. Realmente es muy fácil porque aquí tiene la presión a la que uno quiere graduarla. Si uno se da cuenta, aquí está el mismo diagramita que les acabo de mostrar, ¿sí? Y uno puede escoger acá a qué presión quiere colocar la válvula. Y con esta extensión del programador, aquí hay unas flechas que tienen que ir en dirección al flujo. Entonces es muy fácil programarla. Otra complicación de esta válvula, como ustedes se dan cuenta, esa es una válvula que tiene muy poco metal, ¿sí? Y básicamente está cubierta de silicona. Entonces, esta imagen la traje porque fue un caso que tuvimos, un paciente que llega con cefalea, con vómito, con dilatación ventricular, y nosotros normalmente cuando llega un paciente con hidrocefalia, que estamos pensando en una alteración en la disfunción o una disfunción en el sistema valvular, por lo general siempre hay que pedir radiografía de cráneo, radiografía de tórax, API lateral y una radiografía de abdomen, porque pues toca mirar todo el recorrido del sistema valvular, e incluso se podría pedir una ecografía de abdomen. Y vimos esta radiografía y nos llamó mucho la atención. Uno rápidamente la ve normal, pero si uno detalla, básicamente se da cuenta que el rotor que les mostré arriba, que les mostré en las diapositivas anteriores y que está aquí arriba, no está en su lugar, sino que se descendió,
O sea, atravesó el reservorio que está acá y está ocluyendo el sitio de la salida del líquido cefalorraquídeo. Eso hace que todo el sistema de derivación disfuncione, el paciente haga hidrocefalia, ¿sí? Y eventualmente requeriría un cambio de la válvula, ¿sí? Entonces, importante tener como en cuenta la configuración normal, es decir, este rotor que está en rojo, ¿sí? Debería estar acá y no debería estar ocluyendo esa porción de salida del sistema derivativo. Este es un artículo que nos muestra macroscópicamente qué es lo que pasa con este sistema derivativo, que funciona. Básicamente, el rotor se desprende de la cámara, atraviesa el reservorio y queda en la porción distal de la derivación. Esto pasa muy frecuentemente en pacientes con algún tipo de trauma directo sobre la válvula o pacientes que arrancan a presionarse el reservorio y a presionar y a presionar y a presionar, pues termina en una disfunción del sistema valvular por desprendimiento del rotor. Entonces, de alguna manera es una válvula delicada. El otro sistema es el sistema PEDIGAP. Este sistema PEDIGAP es utilizado en pacientes pediátricos. Está recubierta de titanio. Es una ventaja, es decir, que la vuelve más resistente contra trauma y manipulación. Tiene un sistema antigravitacional, como ya les voy a demostrar, lo que la hace un poco más fisiológica. Y es compatible con resonadores de 3 teslas, o sea, no hay ningún problema que el paciente tenga que ser llevado a una resonancia porque no se va a desprogramar. Entonces, esto tiene ventajas con relación a la válvula anterior. Entonces, tenemos un sistema bola-cono, nuevamente, en donde viene el líquido, empuja la bola, ¿sí? Empuja la esfera, hace presión sobre el resorte y va a atravesar, va a drenar. Y tiene una unidad gravitacional, que es un aditamento especial de este sistema derivativo, que ya les voy a explicar cómo funciona. Esto es proximal, evidentemente, porque es donde entra el líquido cefalorraquídeo y esto es más distal. Muy bien. Entonces, el mecanismo de ¿cómo funciona? Esto ya se lo expliqué. Presión sobre la esfera, comprime el resorte, sale el líquido cefalorraquídeo. Pero el sistema antigravitacional no se modifica para absolutamente nada, porque el paciente en este momento está en supino, ¿sí? Y solamente la válvula va a estar bajo la presión, ¿sí? Del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Mientras que si el paciente va a estar en bipedestación, está de pie, pues viene el líquido cefalorraquídeo, hace presión sobre la esfera, comprime el resorte y adicionalmente va a actuar contra resistencia del sistema antigravitacional que está desarrollado por o que va a estar funcionando con relación a unas esferas. Entonces, esta válvula o este líquido tiene que vencer la resistencia de estas válvulas para poder drenar. Entonces, lo que les digo, si el paciente está en supino, el sistema antigravitacional no actúa para nada, pero si el paciente está en bipedestación, está de pie, pues el líquido tiene que vencer esa resistencia. Eso lo hace un poco más fisiológico en relación a la válvula anterior. Estos ya son un poco de detalles en donde podemos ver que vienen unas programaciones como las que vemos acá. La primera nos va a mostrar la presión en supino, la segunda nos va a mostrar la presión en bipedestación. Y lo que nos dice la casa comercial es, mire, nosotros les sugerimos para ciertas edades la utilización de ciertas presiones, pero pues ustedes pueden jugar con cualquiera de estos dependiendo de la patología que tenga el paciente. Y este recuadro de acá, que más adelante se los voy a mostrar, es cómo reconocer la presión que tienen estos sistemas valvulares de acuerdo a una serie de anillos que tienen en sus extremos proximales y distales, que son radiopacos y se pueden ver en la radiografía. Aquí nos dicen, mire, este sistema derivativo lo ideal es colocarlo lo más paralelo o en relación al eje axial del paciente, principalmente por su sistema antigravitacional. La PROGAP es una modificación de la PEDIGAP y tiene otras ventajas adicionales. No solamente que está de titanio y que la hace resistente a golpes, no solamente que tiene el sistema antigravitacional, ¿sí? Sino que la parte de las presiones es modificable, se puede modificar por medio de estos esferos, si pudiéramos llamarlos esferos, en donde uno puede reconocer qué presión tiene y adicionalmente puede uno modificar la presión. La otra ventaja que tiene este sistema de derivación es que tiene ese bloqueo que la hace resistente a los campos magnéticos. Es decir, esa válvula no se va a desprogramar si el paciente va a ser llevado a una resonancia. Evidentemente, si es un paciente que está postrado en cama, pues no vale la pena tener un sistema antigravitacional y sumarle un costo adicional a la derivación y pues al sistema en general. También se puede utilizar en niños
Y el funcionamiento es el siguiente. El sistema gravitacional es el mismo, ¿sí? Pero ya no va a ser con la configuración bola-cono, sino que va a utilizar una bola y adicionalmente un muelle que va a reemplazar lo que sería el resorte en la válvula anterior, ¿sí? Y en un corte, esta imagen que está acá, ¿sí? Que les estoy mostrando acá, es como un corte de este dispositivo que está acá, ¿sí? Este vendría siendo como un corte sagital, ¿sí? Y este vendría siendo como un corte axial, un corte transverso de ese sistema, como para que nos ubiquemos. Entonces, ¿qué tiene ese sistema derivativo en su interior? Tiene un rotor, ese rotor va a girar y va a hacer presión sobre este muelle. Y este muelle va a hacer presión sobre esta esfera amarilla que está allá. Y dependiendo de dónde esté el rotor, pues le va a ejercer más o menos fuerza a esa esfera. Y al ejercerle más o menos fuerza a esa esfera, lo que va a hacer es que va a regular la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esa es la manera como actúa esta PROGAP, que es bastante utilizada actualmente. Y lo que les comentaba, adicionalmente con esa pareja de esferos que se utilizan en estos sistemas derivativos, uno puede hacer que la válvula quede completamente bloqueada y que no se modifique con campos magnéticos. Esto me parece pues bien útil. Porque, por ejemplo, en la válvula aquí, si un paciente lleva a una resonancia, lo que toca hacer es una radiografía de control post-resonancia para confirmar que la válvula quedó en donde estaba previamente. Y si se llegó a desprogramar, toca ir con el maletín que les acabo de comentar y reprogramar la válvula y pedirle otra radiografía para saber que la válvula quedó bien programada, es decir, que quedó con la presión con la que el paciente venía. Entonces la PROGAP, que como ya dijimos se pueden modificar las presiones, es muy parecido a la válvula de Hakim en la manera de la interpretación, sino que esta va de 0 a 20 centímetros de agua. Y ya, esto eventualmente se puede ver en la radiografía, pero pues como ya dijimos con el sistema de los efeos se puede saber más o menos en cuánto está la válvula. La otra válvula que se utiliza frecuentemente es la válvula Sofisa, de marca Sofisa, que es de presión fija y de válvula programable, en donde se maneja básicamente la Polaris y la Mini Sofi 8. ¿Y en qué consiste? Consiste en una válvula que tiene 4 modelos con rangos diferentes de presión, entonces 4 modelos, 4 rangos de presión. Cada rango de presión va a manejar 5 posiciones ajustables y va a ser resistente a los campos magnéticos, se puede autobloquear. Eso la hace buena. Lo que me parece que no la hace tan buena es el hecho de que tenga tantos rangos y tantas posiciones ajustables. No me parece práctico. Maneja el mismo sistema que la PROGAP, entonces es un rotor, un muelle, una bola, ¿sí? Una esfera que se va a modificar, ¿sí? Va a modificar su posición, va a estar va a tener mayor presión o menor presión dependiendo de lo que se programa. Nuevamente, 4 opciones. En este caso, la SPV 140. El 140 quiere decir el límite de presión que tiene. Esta va de 10 a 140. Esta va de 30 a 200. La siguiente va de 50 a 300. Y la última va de 80 a 400. Entonces ustedes se preguntarían, pero ¿por qué ventaja tiene que hayan tantas variaciones? La ventaja que tiene que haya tantas variaciones es que no todos los pacientes con hidrocefalia manejan una presión específica, sino que dependiendo de la patología, unos se van a ajustar a unas presiones mayores y unas presiones mayores y unas presiones menores. Esa es la ventaja que tiene que la válvula de Hakim. Por eso les dije inicialmente en la charla, sobre todo en pacientes con hidrocefalia con presión normal, porque uno puede jugar con ese tipo de presiones y pues puede resolver incluso alguna sintomatología por la cual pueda consultar al paciente de urgencias. ¿Qué es lo que no me gusta de esta válvula? Que no tiene que tener esta tabla, porque eventualmente no creo que ningún neurocirujano se aprenda esta tabla como tal para lograr identificar en cuánto está programada la válvula. Entonces, como ya dijimos, tiene 4 opciones, que es esta que está a la mano izquierda, SPV 140, SPAOV, que eso AOV hace relación a las características que ya les voy a comentar de la válvula, SP300, que llega hasta 300, SPV 400, que llega hasta 400, y tiene 5 posibles posiciones u opciones de presiones. Y esto se va a identificar en la radiografía de cráneo, que eventualmente no es tan fácil porque tiene uno que tener esta tabla. Como les estaba comentando, entonces son 5 tipos de válvulas diferentes.
con presiones diferentes, que cada una va a manejar 5 rangos. Y lo que es A o B hace referencia a la A, así tiene antecámara, y B, ¿sí? Así maneja el sistema Pudens, por ejemplo, por hacer una relación, que es la válvula que va dentro de la cavidad craneana. Le han colocado otros aditamentos como el sistema de antisifón, que esto sería muy útil porque incluso hay pacientes que a pesar de tener, por ejemplo, una válvula Hakim que va de 30 a 200, eh, puede que esté sobredrenando a pesar de tener cierto tipo de presión que esté en el límite y que definitivamente el paciente hace síntomas, en ese caso hay que habría que cambiar la válvula y colocar una válvula que tenga sistema antisifón. Y las mini Sofi, que es una modificación de la válvula anterior, que lo único que hicieron fue no tener 5 opciones, sino 8 opciones de presiones. Entonces la hace un poquito más compleja adicionalmente. La Strata, como ya les comenté, es una válvula que no me gusta porque es una válvula muy grande, tiene el mismo mecanismo del anterior, pero la hace también, se predispone a que se exponga y a que el paciente se infecte. Entonces, eventualmente no es una válvula que me guste mucho. Y la válvula de íntegra, que es el Orbis Sigma, es una válvula que ya no se consigue aquí en Colombia, que se utilizaba mucho, porque de alguna manera se vuelve más fisiológica, en donde ya no actúa a nivel de presiones, sino a nivel de flujo. Es para comentarles el mecanismo básico de funcionamiento de esta válvula, es un cilindro, ¿sí?, sobre una base, en donde la base con relación a ese cilindro y va a aumentar o va a disminuir la cantidad de líquido que salga sobre esa válvula. Entonces, como les comento, a muchos neurocirujanos les gustó en su momento porque la consideraban más fisiológica, pero eventualmente consigue. Y aparte, pues lo que comentaba, tener muy claro el sistema de cómo puede uno llegar a saber sin necesidad de tener esta imagen, tener que entrar a internet y buscar esta imagen. Una, como les había dicho. Entonces tiene unos anillos proximales, unos anillos distales, y con relación a eso uno puede saber en cuánto está programada esta derivación. Esta es la PROGAP, que el sistema, que la manera de reconocer una radiografía es muy parecida a la válvula de Hakim, ¿sí?, que tiene su sistema antigravitacional y el sistema de presión de apertura, donde se puede programar la presión de apertura. La Sofisa, que ya la conocieron, la Strata, que también va a estar en relación a 5 opciones, lo que la hace un poco limitada en cuanto al campo de maniobrabilidad en relación a las presiones. Y creo que eso es todo para el día de hoy. Lo que les comento, estos sistemas derivativos son los que más se utilizan. Por lo general, cuando uno va a una charla de derivaciones, uno le dice, mire, todos son buenos, como tratando de estandarizar y no darle relación a unos o a otros sistemas derivativos. Yo pienso que el sistema derivativo que uno use en un paciente con hidrocefalia tiene que ir muy acorde a la sintomatología y al cuadro clínico del paciente, y eso eventualmente le hará ventajosa con relación a los otros sistemas derivativos. Para concluir, pienso que esto es un tema que eventualmente nos muestra cómo ha sido útil ese trabajo conjunto de la medicina, ¿sí?, junto con la ingeniería. Entonces, los que le dije en un principio de la charla, es un tratamiento que está, y tenemos un amplio campo para poder mejorar y eventualmente para ofrecerles un mejor dispositivo a los pacientes con hidrocefalia. Muchas gracias. Doctor Jiménez, muchísimas gracias por esa charla, oígame, estuvo muy, muy buena. Por lo menos yo lo aproveché muchísimo. Para los asistentes, entonces, pues cosas que hay que decir es que la disfunción de la válvula es un motivo de consulta muy frecuente en urgencias. Cuando un paciente le disfunciona la válvula y empieza a tener todos estos síntomas, es muy frecuente que lleguen a la sala de urgencias quejándose de los síntomas. Y es bueno que un médico general tenga la capacidad de evaluar si la válvula está o no está funcionando, tal como nos enseñó el doctor Jiménez.
Un médico general, en muchos hospitales les han quitado la potestad de pedir resonancias o de pedir TACs, pero todavía tienen la potestad de pedir radiografía. Entonces, es muy importante que uno como médico general y como médico de urgencias, uno, sepa que le puede tomar una radiografía a un paciente, ¿sí? Que muchas veces uno dice, ¿pero radiografía para qué, doctor? Porque necesito ver la válvula. Y eso le va a dar Es al cierto. médico la opción de evaluar, uno, qué tipo de válvula tiene. Dos, si la válvula está bien programada o mal programada en el caso de las programables, si es una válvula programable o por medio de la palpación que se hace por encima del cuero cabelludo, determinar si la válvula tiene algún tipo de obstrucción para hacerle una llamada directa al neurocirujano ya con una idea de qué está pasando, que es mucho de lo que se ha perdido. Lo que pasa habitualmente con los neurocirujanos es que nos llaman, y lo podrá decir el doctor Jiménez, simplemente no, tiene una válvula y ya, no nos dicen nada más, o tiene un tumor, o no sabemos qué tiene, mire a ver porque que lo operaron. Él dice que lo operaron y entonces lo llaman y muchas veces ni siquiera es la válvula. Entonces, esta charla por eso me parece tan importante y me parece que es una excelente revisión en un muy corto tiempo de cómo funcionan este tipo de dispositivos. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, algo que aportar, aprovechando al doctor Jiménez que está aquí. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, bueno, primero felicitar al doctor Jairo por tan buena charla. Y bueno, la pregunta es, listo, aparte de nosotros poder llegar a mandar una radiografía de cráneo, poder mandar a hacer una radiografía de tórax y una de abdomen, digamos, adelantándoles esa parte de lo que van a hacer su respuesta de interconsulta, nosotros como médicos generales, ¿qué más medidas podemos hacer frente a un paciente que estamos sospechando la disfunción de su válvula? O sea, mejor dicho, ¿con qué analgesia lo podemos manejar? ¿Le ponemos o no cabecera a 30 grados? ¿Le ponemos líquidos? ¿No le ponemos líquidos? ¿Qué podemos hacer nosotros mientras que ustedes como el servicio de neurocirugía llegan a atender pues este problema de la probable obstrucción de la válvula del paciente? Entonces esa es mi pregunta. Ok, bueno, pues la respuesta sería todas las anteriores. O sea, todas las anteriores, lo que acabas de nombrar es exactamente lo que se debe hacer en urgencias. Pero ya asumándole a lo que dijiste, uno normalmente pediría una radiografía de cráneo porque es importante saber no solamente qué tipo de válvula está, sino en cuánto está programada y siempre preguntarle al paciente su válvula en cuánto le dijeron que estaba programada. Una práctica que no lo hacen todos los neurocirujanos es entregar un carnet que viene con la válvula. Pero esa válvula, cuando uno opera a un paciente con hidrocefalia, uno tiene que llenar los datos en ese carnet y colocar a la presión que tiene su sistema derivativo. Y se le entrega al paciente. Y yo, por lo menos en la práctica que yo tengo, yo lo que hago es que les entrego el carnet y les digo, mire, esa presión se la tiene que aprender como si fuera su cédula, ¿sí? Y siempre cargarlo con usted porque en algún momento le van a preguntar en cuánto está la válvula. Entonces, lo que te digo, la radiografía de cráneo es útil no solamente para saber en cuánto está la válvula, sino qué tipo de válvula tiene. Le pido una radiografía de tórax API lateral, ¿sí? Para saber el trayecto, mirar el trayecto de la válvula. Le puede pedir una radiografía abdominopélvica y adicionalmente hay que pedirle una ecografía de abdomen, porque una de las complicaciones, que eso creo que eso lo puede pedirlo como médico general, una ecografía de abdomen, una de las complicaciones de este sistema derivativo es que se formen quistes en el abdomen, ¿sí? O que se presente una citis por alteración del peritoneo o por sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, la ecografía nos es útil para saber si hay alguna patología intraabdominal que esté en relación a ese mal funcionamiento. Entonces, pues básicamente sería eso. Gracias, doctor. Perfecto, perfecto, sí, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo más? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que quieran compartir con el doctor Jiménez? Ya una pregunta chiquita. Dale, Dani. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jiménez. Realmente la charla fue muy provechosa. Y preguntar cuáles son las contraindicaciones para que no se haga una derivación ventrículo-peritoneal, sino ventrículo pleural o a pericardio, que yo he leído reportes de casos a vesícula biliar. Como que, ¿qué contraindicaciones le pueden dar a eso? Esa es una muy buena pregunta, pero básicamente depende de la población,
Si nosotros estamos hablando de una población pediátrica, lo ideal es que las derivaciones vayan al peritoneo, pero muchas veces encontramos que hay pacientes que tienen alguna alteración abdominal. Es un paciente que lo han llevado a cirugía 1000 veces en la cavidad peritoneal, tiene septos, tiene adherencias, tiene infección abdominal. En ese caso, la segunda opción sería la colocación de una derivación ventrículo-atrial. ¿Cuál es el problema de la derivación ventriculoatrial en un niño? El problema es que la derivación ventriculoatrial no es como en el abdomen, que uno en la porción distal de la derivación deja muchos centímetros de catéter, ¿sí? Con la idea de que el paciente vaya creciendo, ¿sí? Y vaya teniendo todavía catéter dentro del abdomen para que pueda salir el líquido sufragio, para que drene. En una derivación ventrículo-atrial prácticamente que tenemos una distancia estándar para colocar esa derivación. Entonces, eso representaría en un niño el hecho de colocarle una derivación ventriculoatrial, que muy seguramente más adelante va a tocar hacerle un cambio de ese sistema derivativo. Ahora, lo que comenté en la charla inicialmente, hay artículos muy antiguos en donde mostraban derivaciones que iban del sistema ventricular al hueso, al esternón incluso. Incluso dice que una de las complicaciones de ese sistema derivativo es la osteomelitis que se puede presentar en el esternón, que sería gravísimo, que sería más deformante. También se puede plantear la posibilidad de derivar a la vesícula biliar, se puede plantear la posibilidad de derivarlo a la pleura, y se puede hacer lumboperitoneales. Lo que te digo, eso va a depender de la patología, de la edad, de las condiciones del paciente, pero normalmente la derivación es ventrículo peritoneal. Si no se puede ventrículo peritoneal, la segunda opción es ventrículo atrial. Eso en la población pediátrica. Ahora, en la población adulta, en los grandes, cada vez se está poniendo en desuso la derivación ventrículo peritoneal y se está llevando más a cabo la derivación ventrículo atrial. ¿Por qué se está utilizando la derivación ventriculateral? Porque es un procedimiento que es corto, ¿sí? Utilizando la técnica, pues que Carlos muy bien la conoce, que es la venopunción de la yugular interna o incluso de la yugular externa. Es un procedimiento que se hace en 45 minutos, en donde tú abres el cráneo, colocas el catéter ventricular, haces una venopunción como un catéter central, y lo que hace es que uno tuneliza el catéter y quedó prácticamente la derivación ventriculoatrial. Es un procedimiento muy rápido. Pero pues si no se hace por esa técnica que te estoy diciendo, que se llama técnica de Pillaway, toca es hacer una incisión en el cuello, hacer una venodisección y colocar el catéter, que es un procedimiento un poco más lento, pero con esto del Pillaway, que está tomando mucha fuerza en adultos en este momento, es como la primera opción antes que colocar el catéter del peritoneo, porque el peritoneo también tiene muchísimas complicaciones. Obviamente, si se coloca ventrículo atrial y se complica ese catéter, las complicaciones son catastróficas de alguna manera. Son tratables, pero pueden llegar a ser catastróficas. Pero son en un porcentaje muy pequeño. Por eso es que se está colocando ventrículo atrial, porque les va por lo general muy bien a sus pacientes. Doctor Jiménez, una pregunta más, no es para mí, pero pues es más en pro de nuestro auditorio. En el caso que uno de nuestros asistentes esté de turno en urgencias y el paciente ingresa al servicio de urgencias con un cuadro, digamos, muy inespecífico, un cuadro de malestar general, un poco de una febrícula, sensación de mareo, digamos, síntomas muy inespecíficos, pero dentro de los antecedentes el paciente le dice al médico, le dice uno de ellos, oiga doctor, es que yo tengo una válvula. Digamos, ¿cuál sería el rumbo de acción que debería tomar un médico general ahí antes de llamar al neurocirujano y darle una atención primaria al paciente así muy rápidamente, Jairo? Gracias. Carito, muchas gracias por la pregunta, porque eso es súper frecuente que nos pasa a nosotros, tú muy bien lo sabes, y es el hecho de que nos interconsulten porque el paciente tiene fiebre y está derivado, o el paciente viene con rinorrea y está derivado, o el paciente está con diarrea y está derivado. Entonces inmediatamente interconsulta neurocirugía. Entonces, ¿cuál es la recomendación en estos casos? La recomendación en estos casos es que el médico general o el pediatra
analice muy bien el cuadro clínico del paciente, tome los paraclínicos necesarios para ese tipo de sintomatología, y empiece a estudiar las posibles causas de esa sintomatología antes de atribuirle ese cuadro a la derivación. Porque de alguna manera sí es cierto que las derivaciones pueden disfuncionar y que el paciente pueda hacer hidrocefalia, pero hay otras causas que son mucho más frecuentes que la misma disfunción de una derivación. Entonces, lo que les comento, pues no voy a entrar en un caso en específico, pero pues lo más importante es, de acuerdo a la sintomatología, pedir cierto tipo de paraclínicos para enfocar al paciente. Y si todo sale absolutamente normal, ya mirar si es la derivación la que está disfuncionando y pedir la interconsulta en neurocirugía. Perfecto, doctor Jiménez. Sí, así es, tal cual. Una última pregunta, la hace Iván David Jairo, que es uno de nuestros asociados ahí al grupo. Dice que ante un proceso infeccioso de la válvula, que qué medidas deberían tomarse, que si se le inician antibiótico de una vez, y supongo que ahí cabe también preguntar cuál, o si esperamos la toma del líquido cefalorraquídeo. Sí, perdón, que se me desconectó un momento. Eh, si el paciente, bueno, lo primero que uno tiene que hacer, si el paciente tiene una infección y ya se descartó absolutamente cualquier etiología y se está pensando que es la derivación, el paso a seguir es tomar una muestra de líquido. Sí, uno tiene que inmediatamente tomar una muestra de líquido, puede ser por medio de una punción lumbar, ¿sí? O puede ser por medio de la punción de la antecámara de la válvula. Entonces uno toma la muestra, la envía al laboratorio y inmediatamente tiene que arrancar antibiótico. O sea, si usted tiene un paciente con una fiebre en estudio, una fiebre de etiología no clara, pero está pensando que puede ser el sistema derivativo, yo considero que lo ideal es iniciarle tratamiento, no esperarle un cultivo, ¿sí? Cosa que a medida, ya que paciente con antibiótico y en la marcha, a medida que vaya teniendo los resultados, y ojalá hasta cuando tenga el cultivo, pues va a optimizar el manejo antibiótico en este tipo de pacientes. Oiga, doctor Jiménez, muchísimas gracias. Entonces, ahí aclaró algo muy, muy importante, y es que si un paciente con una válvula se le puede hacer una punción lumbar tranquilamente, de hecho, algunas veces es una medida salvadora. Doctor Jiménez, muchísimas gracias. Profe, qué pena, yo quedé con una preguntita. Ah, sí, dale, dale, dale. Doctor Jiménez, una preguntita. ¿El uso de puente o de resorte en las diferentes válvulas que existen ha demostrado una superioridad de una sobre la otra o prácticamente son iguales? Esa es una muy buena pregunta, pero pues acuérdate que el sistema derivativo no solamente se basa en el tipo de resorte o en el muelle. Hay muchas cosas que dentro del mismo sistema derivativo que la pueden hacer superior o inferior. Yo pienso que más allá que pensar en el resorte o específicamente en el sistema cómo funciona la válvula, para nosotros en la práctica clínica, si hablamos en cuanto a la práctica, es identificar qué paciente se beneficiaría de una u otra válvula, ¿sí? Ya si estamos hablando en términos de ingeniería, que me acuerdo mucho que un profesor decía que uno en el tema de las válvulas tenía que volverse un poquito ingeniero. Si hablamos netamente de la parte de la ingeniería, en verdad no sabría decirte cuál es superior, si es mejor la de resorte o es mejor la de muelle. Listo, doctor, Perfecto. gracias. Oiga, doctor Jiménez, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé lo difícil que es sacarle tiempo ahí en la residencia